¿Cómo están, señores y señoritas? Bueno, en este video quiero charlar con ustedes acerca de la tecnología que viene acompañando todo este tema del ciclismo. Tiene que ver mucho la tecnología para sacarle el mejor provecho y también para cuidarnos en temas de salud. Entonces, si estás interesado en este contenido acerca de la tecnología y también vamos a hablar un tema de los costos, pues acompáñame en este video y de una vez aprovecha y te suscribes, le das un like o lo vas compartiendo con algún amigo que esté también interesado en este tipo de información. Entonces, empezamos. Bueno, señores, la tecnología en el ciclismo, aparte de lo que es la bicicleta y los grupos, que ese puede ser también otro tema bastante interesante porque hay mucha tela que cortar en ese tema, nos vamos a adentrar en los dispositivos o aparatos que comenzamos a incorporar en la bicicleta y que nos comienza a acompañar. El primer dispositivo que entra al mercado en el mundo del ciclismo es un cuentakilómetros totalmente mecánico, un aparato un poco engorroso, como lo están viendo aquí en la imagen, y se coloca en la parte delantera de la llanta, ahí al lado de la manzana. Lo que hace es que se hace un ajuste como una calibración a la rueda, a qué diámetro de rueda tú estás usando en el momento, y él lo que hace es marcarte según el paso de la rueda el kilómetro. Entonces ahí iba determinando esa información. Y ya para finales de la década de los 70, exactamente en el año 79, aparece un dispositivo electrónico como un reloj que se colocaba en el manillar o allí en el timón y con un cable bajaba hacia un sensor que se colocaba en el tenedor delantero y por medio de la estimulación de un imán que iba pasando, que estaba sujeto al radio, te iba marcando la distancia, pero también te está marcando el tiempo de la actividad y te está marcando también la velocidad. Entonces ya era tiempo, velocidad y distancia. Entonces teníamos una información bastante preciada en esa época para comenzar a armar los recorridos y también los entrenamientos. Yo más o menos como en los 90, exactamente en el año 91, yo esa marca Abotec, ahora investigándola, es que la conozco, pero aquí en Colombia llegó fue el Catelle y yo tuve uno muy parecido a ese. Entonces ya con eso uno podía saber cuánto tiempo tú te demorabas en el recorrido. Y obviamente uno también, cuando iba a subir un puerto de montaña, uno comenzaba a calcular la distancia del puerto, o sea, segmentaba uno el puerto en la cabeza y uno miraba el tiempo y todo eso uno se lo grababa, o sea, llevaba 35 minutos, voy a subir el puerto y comenzaba a mirar el aparato y con esa información que te la ibas grabando en ese momento porque no tenías ni aplicaciones ni nada, tú determinabas cuánto tiempo tú te echabas subiendo ese puertaco de montaña y al día siguiente lo confrontabas nuevamente y mirabas cómo eran tus mejoras. Entonces así arrancó todo este tema competitivo en dispositivos y ese sería el primer ciclocomputador que nos comenzó a acompañar en el ciclismo. Entonces solamente nos estaba marcando tres funciones, tres valores, tres datos. Pero por ahí en el año 92 una empresa, que aquí les dejo el nombre y su sigla es SRM, incorpora lo que es la cadencia. Porque ya la gente que está dedicada a entrenar ciclistas se da cuenta que conocer la media, conocer tu cadencia puede traer beneficios en el tema de las competiciones. Entonces en el año 92 se inventa el sensor de cadencia, pero en el año 2000 exactamente es que ya se vuelve como furor y ya los ciclocomputadores se comienzan a construir para leer ese sensor, ¿sí? O teniendo ese sensor, porque también el primer sensor de cadencia sale por un cable, pero se iba al tenedor trasero y se colocaba muy cerca a la biela y cuando pasaba la biela se iba leyendo la vuelta, ¿sí? Eso es la cadencia, las vueltas que tú das en el envielado, ¿ok? Y el otro sensor que entra al mercado, que para mí es el más importante de todos, y es el que te lee las pulsaciones del corazón, o sea, la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Se crea una banda que se coloca en el pecho y esa banda transmite una información en donde tú sabías cómo estaba tu cardio. ¿Sí? Eso lo inventó Polar, pero en el año 95 Polar lanza el primer ciclocomputador llamado Polar Vantage XL. Ese era un equipo que ya venía con el sensor de velocidad, con el sensor de cadencia y también te ofrecía de una manera inalámbrica todo lo que era los cardios, ¿sí? las pulsaciones del corazón de una manera en vivo y en directo. O sea, tú podías ver las pulsaciones y eso era una sensación ni la berraca. Entonces ya comenzamos nosotros a tener ciertos tipos de tecnología. Miren, esto que les estoy hablando de los avances de esos sensores son fundamentales para cualquier ciclista. En serio, es importante saber cómo se comporta tu corazón, porque mucha gente sale a hacerse un recorrido que de pronto un amigo le habló y resulta que el recorrido es bastante complicado y se va por allá a hacerse un puertaco de montaña y no se da cuenta
el impacto que tiene ese puerto de montaña con tu corazón. Y muchas personas han tenido accidentes cardiovasculares, incluso se han infartado y han muerto en querer coronar ese puerto de montaña. Entonces, este sensor de cardio es supremamente importante. Ya el tema del sensor de cadencia es algo que te comienza a dar información para tú ser más eficiente en el momento de pedalear. Y también tener claro la distancia es muy significativo, porque no es lo mismo hacer 10 kilómetros que hacer 20 que hacer 30. Y también no es lo mismo hacer 30 kilómetros empezando a montar bicicleta, o 50 o 60. Entonces, si se dan cuenta, ya ese tema del kilometraje es fundamental. Y el tiempo, pues obviamente para tener una organización en cuánto tiempo me voy a demorar haciendo esos 30 o 40 kilómetros, pero comienza a jugar un papel fundamental en las salidas como entrenamiento, o sea, en la mejora y optimización de ese mismo recorrido para ir subiendo tu punto de forma. Bueno, entonces ya estamos en la década de los 90, pero resulta y pasa que comienza a entrar a los ciclocomputadores una información que se vuelve vital. Y quiero hablarles de una empresa que prácticamente es la pionera en meter esa información. ¿Ustedes ya están pensando cuál es? Pues bien, la información que les estoy hablando es el GPS y la empresa pionera es Garmin. Entonces, por allá en el año 89, Garmin se funda y dos personas son los fundadores, ¿ok? Uno es un norteamericano llamado Gary y el otro es un japonés, no, es un chino nacido en Taiwán llamado Min. Entonces, de Gary y de Min sacan la palabra Garmin. Entonces, de ahí arranca esta empresa. Esta empresa arranca creando dispositivos para la aviación en temas de GPS, para la navegación en bote, que es también uno de sus fuertes, pero el fuerte más importante, la aviación, y también dispositivos para la parte vehicular, ¿ok? Entonces ya Garmin comienza a trabajar el tema de mapas, comienza a trabajar el tema de actualizar mapas. En el caso vehicular es un poco más complicado, diría yo, porque obviamente son calles, avenidas, ¿cierto? Comparándolo pues con nosotros, pero la verdad no conozco muy bien el tema aeronáutico ni el tema obviamente de navegación, pero todo tiene una información y ellos comienzan a evolucionar todo ese tema de incorporar mapas, crear mapas y ubicarte en el mapa con el tema de la longitud y de la latitud. Entonces ahí se fundamenta el tema fuerte del GPS en los ciclocomputadores. Gary era muy especialista en el tema aeronáutico y Ming, el chino, era muy especialista en el tema del GPS. Entonces ahí hacen una empresa totalmente exitosa que hoy por hoy ya está en bolsa y ya Gary falleció en el año 2019 y Ming todavía sigue vivo y bueno, tiene una fortuna que alcancé a leerla por internet que es bastante considerable. Entonces, muy interesante todo esto. ¿Y por qué hablo de Garmin? Pues porque obviamente es pionero y fue mi primer dispositivo que yo compré con un GPS. Garmin, más o menos en el año 2003, saca el primer dispositivo con GPS para el deporte y es el Forerunning 201. Y en el año 2006 saca el primer ciclocomputador, que es el Garmin Edge 205. Entonces ya ahí comienzan los ciclocomputadores a desarrollarse y a evolucionar, pero teniendo en cuenta el GPS y toda la información que te comienza a generar el GPS. Porque es que con el GPS no es solamente ubicarte en donde te encuentras, que es algo muy novedoso y algo muy chévere saber en dónde estás tú, sino que te comienza a ofrecer altimetría, o sea, la altimetría que tú en ese momento tienes. Y si haces el recorrido, ya con el GPS, uno puede saber la altimetría acumulada de ese recorrido. Entonces, ya teniendo esa información de la altimetría, ya comienza el tema a impactar en las salidas, en conocer un sitio. Yo quiero irme de aquí al pueblo de mis abuelos que yo no conozco. Entonces podía mirar ese recorrido y podíamos determinar cuánta altimetría podía tener ese recorrido. Entonces ya uno sabe que no solamente eran, un ejemplo, 150 kilómetros, sino que ese recorrido tenía 500, 600, 1000, 1200 metros acumulados, porque la acumulación de metros en un recorrido es fundamental para determinar la dureza del recorrido. Entonces no es lo mismo hacer 100 kilómetros con 100 metros elevados que hacer los mismos 100 kilómetros con 3000 metros elevados. Así de sencillo. Nosotros tenemos un recorrido acá en Cundinamarca muy conocido que es Bogotá, Chuachi, Bogotá. Ese recorrido está casi con los 100 kilómetros de distancia, pero tiene un acumulado en metros casi de los 3000. Entonces ya es algo bastante rudo hacerse ese recorrido a pesar de que la distancia no sea tan larga. Entonces esa información nos la comienza a dar el GPS. Y ahí comienza todo el tema de exprimir el mundo del ciclismo en temas de entrenamientos y en temas de diversión, porque no hay nada más bacano que ya tú puedas visualizar el recorrido en bicicleta que vas a hacer.
¿ok? Entonces todo eso te lo comienza a brindar el GPS. Entonces yo hablo de Garmin porque Garmin es la primera marca y prácticamente de casi toda mi vida que llevo en el mundo del ciclismo. Arranqué en el año 2007 de una manera muy juiciosa y ahí es donde adquiero mi primer ciclocomputador. Yo adquiero el Garmin Edge 705. Yo después salto al Garmin 800, que ya es pantalla touch, es un equipo grande, la pantalla creo que puede ser de 3 pulgadas o 3.5 pulgadas, es bastante grande, pero venía con la novedad de la pantalla touch, entonces eso se engomaba uno pues con el equipo. Del 800 salté al 520. 520 fue un ciclocomputador que para mí fue bueno. Con ese ciclocomputador yo hice el recorrido Bogotá-Bucaramanga, que me gasté 14 horas, y ese dispositivo tenía un problema, que la batería no duraba demasiado. Entonces yo recuerdo que cuando paré a almorzar, me tocó enchufar ese ciclocomputador por si las moscas. Estas empresas, y estoy hablando de Garmin, y estoy hablando de Wahoo muy poco, pero de Garmin y Wahoo, ellos han evolucionado y han construido hoy por hoy sus dispositivos exitosos con prueba y error. O sea, nosotros compramos muchos dispositivos de ellos que generaron problemas. Sí, yo con el 520 no tuve ningún problema como tal, pero su batería no duraba mucho, no era touch. Entonces ya yo venía de un touch, entonces ya yo quería algo como mejor, ¿cierto? Porque son cosas que comienzan a innovarse en el mismo equipo, pero te comienzan a llamar la atención. Entonces después sacan el 530 y sacan el 830. Esos dispositivos son iguales, pero la diferencia es que el 530 no es touch y el 830 sí es touch. Aquí hay algo que son los costos de esos dispositivos, tanto de Wahoo como de Garmin y como de otras marcas que de pronto no son tan comerciales en Colombia, pero que ya comienzan a existir marcando y haciendo lo mismo que estoy comentando, pero en cierta manera sí son totalmente elevados sus costos y no todo el mundo puede tener esos dispositivos. Porque miren, seamos reales, para países como Colombia y países similares, comprarse una buena bicicleta es de mucho esfuerzo. Y también hay algo que quiero comentar, el deportista colombiano es un deportista que viene por lo general de bajos recursos. Entonces, si ya para ese deportista es complicado comprarse una buena bicicleta, ahora imagínese comprarse uno de estos dispositivos que tienen el mismo costo prácticamente de una bicicleta para arrancar o iniciarse en el mundo del ciclismo. O sea, es algo que tenemos que ser conscientes. Entonces, lo que era Garmin, Wahoo, más otras marcas que no me recuerdo en este momento, eran equipos costosos en su momento. Bueno, seguimos hablando de la evolución de la tecnología y entra algo supremamente importante que vienen siendo las aplicaciones. El tema es que Garmin Connect es una aplicación en donde tú puedes sincronizar tu actividad que acabas de hacer y subirla a esa página web o a esa aplicación que ya tienes en el celular y tú comienzas a observar todo lo que tú hiciste en ese recorrido. Tú podías ver la temperatura de ese punto, podías ver la velocidad de ese punto, los puertos de montaña, que es lo que prácticamente define en cierta manera o vuelve más interesante un recorrido. Comienzas a ver a qué horas arrancaste tú a subir ese puerto y a qué horas terminaste. Entonces tú hacías un cálculo, yo lo hacía así, sacabas un cálculo de cuántos minutos te echabas subiendo ese puerto. Entonces ya tú comenzabas a tener esa información que te ayuda mucho a planificar tus recorridos y a planificar tus entrenamientos. Y al día siguiente salías a conversar con tus amigos que tenían dispositivos similares y comenzabas tú como a chicanear por el tiempo o querer bajarle el tiempo a ese amigo tuyo. Entonces ahí estaba esa aplicación, la de Garmin, y eso le daba un valor más al equipo. Wahoo también sacó la de ellos. Entonces ya se vuelve algo como muy exclusivo en donde al tener ese equipo también obtenías esa manera de leer todas esas métricas y toda esa información. Entonces ya con esto tú comienzas a saber en el tipo de ciclismo que tú estás practicando si de verdad vale la pena tener un ciclocomputador con GPS, sin GPS, con cardio, sin cardio o salir a sensaciones. Yo sí les digo una cosa, salir a entrenar a sensaciones me parece bastante riesgoso. Claro, si tú haces un recorrido de toda la vida y tú eres una persona que estás bien de salud, a lo mejor no te va a pasar absolutamente nada. Pero si tú vienes de una obesidad, si tú vienes de una cirugía en el corazón y de pronto quieres fortalecerte o tienes una enfermedad en donde te dicen que tienes que hacer deporte, todas estas mediciones de todos estos temas son bastante importantes porque así tú planificas de una manera responsable tu recorrido y comienzas a llevar lo que tú quieres obtener
en este deporte, si es mejora de salud o si es irte más lejos de un punto A a un punto B y devolverte, o tus planes de entrenamiento. Entonces, eso es bastante importante. Entonces, ya todo este tema que estoy hablando, yo pienso que te va a comenzar a generar como una información en donde tú dices, oiga, sí vale la pena esto o lo otro. La otra aplicación que para mí hoy por hoy es determinante en el mundo del ciclismo, y yo sé que también en otros deportes, pero bueno, aquí se habla de ciclismo, es Strava. Strava arrancó como una plataforma donde tú podías subir la información de tu actividad y tú la podías ver, ¿cierto? Pero ellos incorporan algo novedoso, y es que tú la podías compartir. Tú la podías compartir con otros amigos y podías observar personas que tenían esa misma aplicación bajada lo que ellos habían hecho. Entonces, si tú hacías la Vuelta a la Sabana, por así decirlo, que es un recorrido típico aquí en Bogotá, hacías tú la Vuelta a la Sabana, tú comenzabas a ver todas las personas que hicieron la Vuelta a la Sabana. Entonces tú comenzabas a mirar, uy, yo me hice 3 horas haciendo la Vuelta a la Sabana, y de repente tú comenzabas a ver un usuario que decía, bárbaro, lo hizo en 2 horas y media. 2 horas y media. Fijo, ese man se agarró de una moto, ¿cierto? Entonces comenzaba todo ese lenguaje de competencia que ellos comienzan a crear, porque es así. Ellos comienzan a hablar de la palabra com, ¿sí? Que es el rey de la montaña. Entonces, si tú tienes un com en un puerto de montaña importante de tu ciudad, pues imagínate, eso es un palmarés ni el berraco que en el mundo amateur tú puedes obtener, ¿cierto? Porque a veces los profesionales no le apuntan a sacar un com porque obviamente ellos están regidos por un entrenamiento. Entonces, hay gente que de verdad comienza a tener algo que se llama estrabismo, o sea, todo es Strava. Entonces te habla según las métricas y los valores y la información que te comienza a generar Strava. Es más, hay una frase tan fuerte que dice, si no está en Strava es porque no existe. O sea, yo me hice el puerto de montaña en 1 hora y 10 minutos y digamos que eso es un tiempazo. Entonces llega tu amigo y te dice, muéstremelo. Entonces tú llegas y dices, no, yo no lo bajé en Strava porque resulta que lo hice sin seguir el computador, o lo hice, bueno, comienza a decir otras cosas y la persona llega y dice, bueno, mi querido, a lo mejor sí te hiciste esa hora y 10 minutos, pero si no aparece en Strava, hermano, no le creo. Entonces Strava comienza a coger una fuerza y también ha venido evolucionando. Fíjate que ya ahora tú puedes subir fotos, puedes subir videos, incluso está el tema de la IA que comienza a dar más información y diagnósticos con respecto a tu entrenamiento. Por ejemplo, Strava te dice, Juan Carlos, te hiciste en este puerto de montaña 2 horas. El mejor tiempo está en 1 hora y 10, que lo tiene Rigoberto Urán. Entonces llega Strava y te dice, si tú haces estos planes de entrenamiento, puedes llegar a obtener esa misma hora y 10 minutos que se hizo ese profesional que aparece como el com. Esa información te la comienza a dar Strava. También te la comienza a dar ya hoy por hoy las otras aplicaciones que hemos venido hablando. Entonces, señores, después de toda esta charla que vengo comentándoles a ustedes, hay que sacar varias conclusiones. Y la verdad, la tecnología sí debemos tenerla presente. Y ya les comenté que si es por tema de salud, aún más presente tienes que tener un mínimo de información de sensores que debes leer y entender y estudiarlos un poco para que no vayas a tener un accidente en tu cuerpo ejercitándote. Porque es así, muchas veces nosotros queremos hacer un ejercicio y de pronto terminamos excediéndonos tanto que terminamos ocasionando algo muy fuerte en nuestro cuerpo. Y la verdad, los infartos se dan en el ciclismo. Y yo en mi caso sé de 3 casos de infartos que recuerde. Ahora me estoy acordando de un cuarto, de personas que estaban subiendo un puerto de montaña y se infartaron. Entonces, esa lectura de sensores es importante tenerla en cuenta. Ya saben, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca. ¿Listo? La cadencia es un sensor que para mí entra en el mundo del deporte de competición. O sea, si tú sales a rodar, no es necesario que tú sepas a cuánta cadencia vas. Pero si tú ya quieres ganar competencias y montarte en podio, sí debes tener muy presente esa cadencia, porque la cadencia se entrena. Acuérdense que las cadencias bajas y altas tienen un impacto en el tema muscular. No es lo mismo subirse un puerto a una cadencia alta que subirse un puerto en una cadencia baja. La fatiga se origina más rápidamente en los músculos cuando tú vas a cadencias bajas, y cuando tú vas a cadencias más altas, la fatiga muscular se prolonga un poco, pero tu sensación es de que vas más agitado. Y es verdad, se te dispara más los pulsos con una cadencia alta, pero el tema muscular se guarda mejor. Entonces ya eso es un tema de cómo tú comienzas a trabajar la cadencia alta y la cadencia baja, y eso tú lo comienzas a entrenar. Y si obviamente eres muy juicioso y comienzas a tomar notas, entonces tú llegas y haces un recorrido, te vas a la aplicación, miras la media de cadencia de ese recorrido y tú dices, vea pues, lo hice en un promedio de 80 pedalazos por minuto. Voy a mirar si lo hago la próxima vez a 90.
o a 75 o a 85 y quiero ver los resultados del tiempo de ese recorrido y de mis sensaciones de cómo yo voy a sentirme después de haber hecho ese recorrido. O sea, que no me sienta tan cansado y pueda obviamente salir a caminar y hacer mi vida normal. Porque hay veces que los recorridos son tan duros que no puedes pararte de la cama. Entonces también el tema de la cadencia se vuelve importante. Pero es un tema ya más de hacer los recorridos largos, recorridos supremamente ya interesantes. Pero si tú solamente vas a darle la vuelta a la manzana, créeme que la cadencia no es necesaria. Incluso ni siquiera el ciclocomputador. Ojo, la vuelta a la manzana. Pero si ya tú quieres hacer 50 kilómetros, sí debes tener un ciclocomputador presente. Entonces la pregunta del millón, ¿es importante el ciclocomputador? Claro que es importante. Totalmente importante que debas tener un equipo de esos con una pantalla que tú puedas leer toda esta información que te genera los sensores. ¿Es importante tenerlo? Sí. ¿Ok? Entonces, entrándonos en el tema de la competición, definimos que ciertas informaciones básicas tienes que tenerlas presentes, así tú vayas a hacer recorridos sencillos, pero que ya sean interesantes, como digo yo, de 30, 40, 50 kilómetros. Cuando ya tú te dedicas a la competencia, tú debes tener un sensor que hoy por hoy se ha puesto mucho de moda. Me imagino que ya están pensando cuál es. Y es el potenciómetro. El potenciómetro arranca en el año 80 como investigación. Pero en el año 2000 es que ese equipo comienza a entrar ya en el mundo del ciclismo un poco más popular, pero más que todo a los equipos profesionales. Los equipos tenían unas bicicletas como de spinning que tenía esa información, el potenciómetro, no en las bicicletas, en ese equipo como una bicicleta de spinning. Y cuando iban a hacer los fichajes, traían al ciclista, lo subían en esa bicicleta que se podía ajustar a su medida y lo ponían a pedalear y miraban su fuerza. Y ahí determinaban si de verdad valía la pena contratarlo o no. El potenciómetro se comienza, pues obviamente que hay más información, el VO2, la respiración, el cardio y todas estas cosas. Pero la potencia se vuelve también muy importante, extremadamente importante. Y si ustedes se dan cuenta, hoy por hoy nosotros comenzamos a hablar es de potencia. Y ahí mismito tenemos en cuenta la parte cardiovascular, ¿cierto? Las pulsaciones. Entonces, un video muy popular que salió hace poco, que fue Pogačar diciendo que salía en zona 2 y su zona 2 era de 320 a 350 vatios. Eso es una exageración, eso es un número increíble y duraba 5 horas. Y su pulso era entre 142 y 147 pulsaciones por minuto. Yo escuché a ese pelado y escucharlo diciendo eso, yo digo, oye, le creo a ese pelado todo lo extraterrestre que está mostrando hoy por hoy en esas etapas. Pero esa información, ¿qué te la da? El computador y ahora un sensor último que entró en el mundo del ciclismo, que es el potenciómetro. Miren, el potenciómetro es clave si quieres entrenar para competir y si quieres entrenar para hacer recorridos largos de una manera más eficiente. El potenciómetro es importante, pero el potenciómetro es costoso, costosísimo, ¿cierto? De unos años para acá, de verdad, todos los que le vengo hablando a ustedes, eso era para gente que tenía un ingreso per cápita supremamente alto. Y como solamente estaba Garmin, Wahoo y otras marcas más como pioneras del mercado, pues obviamente que había un tema de dominio del mercado y lo que tenías que comprar era eso. Entonces hay gente que por eso en este momento no tiene ciclocomputadores, no los tiene, no tiene potenciómetro. Pero a mí lo que me gusta de todo esto, de la competición, que personalmente no es que me guste mucho, pero compito conmigo mismo, eso sí, todos los días compito conmigo mismo, y los recorridos largos, que son los que más me gustan a mí porque me traen más satisfacción, o sea, me da más alegría hacer un recorrido largo y lograrlo que de pronto entrenar y pretender ganarme una carrera. Pues bueno, indiscutiblemente, si las cosas se dan, también va a ser un logro bastante interesante, pero mi ciclismo lo entreno es para eso y no tanto para las carreras, ¿ok? Los costos, estamos hablando de bastante inversión y ya habíamos puesto el ejemplo de que la gente que de verdad quiere ser profesional, que por lo general en estos países de Sudamérica son personas que vienen de escasos recursos, comprarse una bicicleta es imposible, sin bicicleta no hay ciclismo, pero si quieres pretender ser más competitivo necesitas un ciclocomputador y obviamente son costosos y ahora con el potenciómetro pues también es necesario que tú lo tengas, porque los otros países que tienen más apoyo al deporte pues desde muy temprana edad le comienzan a meter todos estos sensores para ir llevando un entrenamiento excelente. Pero vean, les hablé de Garmin, un gringo fundador y un chino fundador. Pues bien, las empresas que están saliendo al mercado y ofreciéndonos grandes productos también de muy buena calidad y de muy buen precio son las marcas chinas. Claro, nosotros aquí en Sudamérica tenemos un tema con las cosas chinas, es porque vivimos una época en donde todo lo que venía de la China
en temas de electrodomésticos era malo. Tenía que venir con una marca conocida que era fundada en Europa o era fundada en Estados Unidos y así dijera Made in China, uno sabía que ese equipo era bueno. Pero uno al ver Made in China no le paraba bolas a eso. Uno se fijaba era que la marca era pionera y la marca es de origen de esas zonas del planeta. Pero ya tener un producto 100% chino se volvía muy dudoso y la verdad, nosotros compramos muchas cosas chinas que nos salieron malas. Pero de un tiempo para acá, ya esta gente se metió con prueba y error también en generar productos de alta calidad, pero con unos precios supremamente asequibles. Entonces tenemos hoy por hoy potenciómetros de 3 o 4 veces más bajo su precio. Ciclocomputadores igual, que son 3 veces más económicos que esos que yo le vengo hablando. Y ni se digan de los sensores, las bandas de cardio, los brazaletes, etcétera, etcétera. O sea, ya comenzamos a ver marcas que se los digo, de muy buena calidad, con garantías que nos ofrece la posibilidad de poder entrar en todo este mundo tecnológico y poder pretender soñar con ser profesional, con mejorar nuestros tiempos y pasarla de verdad bien montando bicicleta de la manera que tú quieras. Ojo, el equipo Astana arranca el 2025 con bicicletas chinas. Entonces ya estamos viendo que las marcas chinas están entrando a un mundo competitivo de tú a tú con las marcas tradicionales. Imagínense eso, con calidades impresionantes y con garantías impresionantes. Entonces, ya para terminar, el año pasado, a mediados del año pasado, a mí me contacta una marca china, Majin. Y Majin me dice, Juan Carlos, tú estás hablando de potenciómetro. Queremos enviarte un potenciómetro para que lo pruebes y hagas un video de nuestro producto. Entonces me metí en la página de ellos y comencé a investigar un poco de la marca porque era la primera vez que estaba yo desayunando Majin. Entonces veo que tiene una luz radar. Yo siempre he querido tener una luz radar. Y la luz radar, la primera que yo vi, y yo creo que también son pioneros, es Garmin. Pero esa luz es costosa. Es una luz que abarca prácticamente los $210, más o menos $1.000.000. Yo decía, wow, no lo veo tan necesario porque tengo una buena luz, un trayer que me deja ver a 2 kilómetros, pero bueno, chévere que tenga el sensor del radar, pero bueno, entonces no lo podía tener. Invertía el dinero en un buen ciclocomputador que era el 830, en una bici buena, pues que es la que ustedes conocen en mi canal, y tener un grupo pues obviamente bueno. Yo le dije, listo, pero mándemelo con una luz radar. Y estos señores de Majin me han mandado el potenciómetro con una luz radar. Yo aquí les dejo el link del video en donde comienzo a exponer un poco del producto. El tema es que yo quito mi potenciómetro de la bicicleta, le puse el potenciómetro de Majin y al cabo de los 2-3 meses veo que es lo mismo, igual. La calibración, una calibración muy estable, muy buena, muy real, comparaba con los datos de potencia que yo podía sacar de otro dispositivo que tenía, que son los pedales Axioma, que también entran al mercado esos pedales Axioma. Lo bueno de los potenciómetros en pedales es que tú puedes cambiar con tus diferentes bicicletas. Listo, pero lo malo es que con un fuerte golpe que puedes obtener en cualquier caída tonta, ese potenciómetro se puede dañar. Entonces, yo los comparaba, el Majin con el Axioma, y con los datos que yo podía sacar de estas aplicaciones en donde ya tú tienes un historial, y yo decía, esto está igual. Y ya yo llevo 1 año y 7 meses con los potenciómetros de Majin y les digo que son perfectos, iguales. Qué cosa de verdad tan bacana, a un precio que es 3 veces menor a los precios de las marcas habituales. Un potenciómetro Majin está hoy por hoy, el bueno de ellos, que no es el premium, vale $300. En cambio, ese mismo con las otras marcas está costando más o menos unos $1.200. ¿Se dan cuenta? La diferencia tan abismal. Entonces ya tú tienes la capacidad de poder adquirir ese equipo y poder entrar a un mundo mucho más competitivo. Como digo yo en las publicaciones de Instagram, puedes escalar más tus niveles en el ciclismo. Y así ni hablar de los ciclocomputadores, que eso va a ser un próximo video. Por ejemplo, este, que es el C606. Este dispositivo, si ustedes lo ven, es hermoso. Y ese es el dispositivo que yo actualmente estoy usando. Actualmente. Y eso que estoy acostumbrado del 830. Y sin fregar, al utilizar este, yo decía, oye, esta vaina es igual. Incluso, para mí, las pantallas sensibles a las gotas del agua son mejores las de Majin que las del 830. Yo no sé si el 840 o el 1040, bueno, las otras referencias más adelante hayan mejorado eso, pero este me parece muy bacano y ya después les hago un video muy interesante acerca de los ciclocomputadores ya con mi experiencia. Yo llevo ya 6 meses utilizando estos ciclocomputadores Majin y me parecen una berraquera. Y también el precio es muy económico. $150 puede estar costándote este, ¿cierto? Y estos pueden estar
costando alrededor de los $600. $600. Entonces ahí es donde comenzamos nosotros a ver cómo invertir el dinero. Entonces, ya para terminar, por eso es que ustedes ven en la página web de OnMice los productos Magin, porque son productos de buena calidad que los vengo yo probando, donde me dan garantía, y la garantía lo puedo dar yo personalmente, y esta es la razón por la cual OnMice como marca pretende ser distribuidor de Magin y traer esos productos para ofrecérselos a un mercado de ciclistas que de pronto están con la duda de que si me monto en un ciclocomputador muy bueno, que si me meto en un potenciómetro, que si compro un sensor de velocidad, de cadencia o de cardio, etcétera, etcétera, o la luz radar. Es que OnMice está distribuyendo la marca Magin en Colombia. Y yo pienso es que el ciclismo no debe ser tan costoso. El ciclismo debe ser asequible. Entre más personas monten bicicleta, mayor consumo de todo va a existir. Y más ciclistas profesionales como Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto, que se acaba de retirar, tengamos una buena cochada, una buena promoción de ciclistas para en el día de mañana entretenernos con las World Tour. Y todo esto sin fregar. Teniendo estos sensores, estos muchachos jóvenes, que por lo general son de bajos recursos, pueden pretender y estar de tú a tú con otro tipo de ciclistas en el tema de datos y poder planificar sus entrenamientos. Entonces, nada, señores, ya saben, nos vemos en un próximo video.